Hola chicos, yo soy Ale. Yo soy Adri y este es nuestro podcast, Ale y Adri. Bienvenidos chicos. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estuvo tu semana? Súper increíble. He querido hacer infinidad de cosas, le he sacado tiempito a todo, pero todo muy bien, gracias a Dios. Que es lo más importante. ¿Y la tuya, Dios, mi Ale? Bien, con salud, todo tranquilo. Me encanta. Todo muy bonito, juiciosos trabajando. Bueno, y ustedes chicos, cuéntenos cómo les fue ahí en los comentarios, dejen su comentario, cuéntenos qué tal estuvo su semana, cuéntenos algo. Cuéntenos de qué tema quieren que hablemos. Nos dejan mensajes bien lindos, pero pues cuéntenos qué es de su vida, qué es de la familia. Bueno, Adri, ahora sí, empecemos. ¿de qué hablamos hoy, mi Ale? De las decisiones. Decisiones. De las decisiones. Decisiones. Ya no me sé la canción, pero es bien buena. Bueno, a ver. las decisiones que hemos tomado, porque todos aquí en algún momento de la vida hemos tomado decisiones. La vida se trata de tomar decisiones. A eso viene un ser humano, a tomar decisiones. Exactamente. Cuando es un ser individual. Total. Porque de todas maneras, si tú no tomas decisiones, la otra gente va a tomar decisiones por ti. Y como quiera la decisión va a estar tomada. Horrible. Entonces, como sea, creo que de eso se compone la vida y todos los días. Es una toma de decisiones constante. Entonces, y si no las tomas tú, las toman los demás. O sea, los demás viven la vida tuya. No. Tú vives la vida de los demás. Tú vives la vida que los demás quieren que y tú las vivas. Decisiones de los demás. Entonces todos tenemos que tomar decisiones. Creo que en algún momento todos hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Yo creo que una de las cosas en cuanto a las decisiones, personalmente, es que no saber cómo tomar una decisión. Lo que sucede es que, ejemplo, para mí es muy difícil tomar decisiones. Claro que es un ser como yo. A mí me cuesta tomar una decisión más sencilla. O sea, ¿tú dime qué quieres? ¿Quieres un helado o quieres un café? Yo voy a estar media hora pensando. ¿Quiero un helado o quiero un café? Sí. No podría decidirme. Así que si algún día me invita, por favor, dígame, tenga, te traje este helado. Esa decisión es fácil para mí. Yo no quiero helado, no tomo café. Ay, a mí sí me cuesta tomar muchas decisiones. ¿O qué le gusta más? ¿El negro o el blanco? Los dos le gustan. Los dos me gustan. ¿Pero cuál le gusta más? No, los dos me gustan, ¿no podría elegir? Ay, no, vale, amiga, eres un ser un poquito especial. Bien especial. Por no decir complicado, digamos especial. Especial. Bueno. No, pero es verdad, yo sí tengo esa cosa. O sea, a mí me cuesta mucho tomar decisiones. Pero el día que yo tomo una decisión, me llegue el agua donde me llegue, para allá voy. Te vas con toda. Pero me cuesta mucho. Yo puedo durar fácilmente un año tomando una decisión. ¿Y cuando la tomas? Hasta donde me llegue el agua, para allá voy. Yo creo que eso le pasa a muchos. Sí, yo creo que es como que la mayoría de los seres humanos nos pasa. Tenemos eso. Como que esperamos. Aunque no creas, yo he visto mucha gente que toma decisiones así. O sea, que tienen tan claro en su mente qué es lo que quieren, para dónde van y cómo lo quieren, que ellos van para allá o sea, así, nomás. Y los admiro mucho, quisiera ser así. Admiración total. Yo en mi vida me he encontrado a veces en encrucijadas porque me ha costado tomar decisiones. Y digamos que he querido tener a alguien que me diga, Mona, tome tal decisión, esta es la mejor. Y como no he tenido como ese acompañamiento. Pero es que es difícil, porque yo te puedo decir a ti, oye, no hagas eso, haz otra cosa. Pero. Entonces me ha costado un montón, pero igual, o sea, no me arrepiento de las decisiones que he tomado, todas me han enseñado, pero uy, qué difícil tomar decisiones, qué difícil encontrarse en una decisión y en otra decisión. Qué difícil, porque cada decisión tiene una consecuencia. No, es que toda acción tiene una reacción. Eso sí, no hay nada que hacer. Pero es complicado. A ver, cuéntanos una decisión así como muy difícil que te hayas tenido que tomar. Bueno, una decisión muy, muy difícil que tuve que tomar. Yo creo que he tomado muchas decisiones difíciles. Pero una de las decisiones más difíciles que tomé fue cuando decidí cambiar de ciudad. Cambié de ciudad. Y fue una decisión difícil porque tuve que irme a un lugar donde no conocía, bueno, conocía a algunas personas, pero pues en realidad no conocía a nadie, y empezar de cero. Fue una decisión muy difícil, de mucho coraje. Y no lo he hecho una vez, lo he hecho 2 veces. Esa es una decisión difícil. Ahora, si quieren, preguntan otra decisión difícil. ¿Qué decisión difícil has tomado, mi Ale? Yo creo que una decisión difícil que he tomado,
que he tomado muchas, demasiadas decisiones, pero yo creo que de las que más me ha costado a mí fue, fue cuando, es que son tantas. Pero a ver, cuéntanos una que digas, Verás, fue una decisión muy difícil, me como demoré por, tanto. por allá por la época de la pandemia, por allá por la época de la pandemia, yo, o sea, la época de la pandemia me cambió mucho la vida. Yo dejé, pues, tenía un trabajo, perdí el trabajo, entré en un estado emocional bastante complejo. Entonces mi familia me ayudó para que yo pudiera tener un negocio. Entonces, digamos que mi decisión es decir, ok, yo voy a, por primera vez en la vida, voy a emprender, voy a tener Que un era el negocio sueño de ella. de parte mío y de mi vida y yo voy a hacer, ¿verdad? Agarré, invertí, me endeudé mucho para poder yo sacar eso adelante. Lo hice. Creo que ahí vino como una bola de nieve de pequeñas malas decisiones que formaron un gran problemón. ¿Por qué? Aunque yo soy administradora de empresas de profesión, ¿verdad? Estaba estudiando. Eso me llevó a que yo, claramente sí, güey, que él estudió mercadeo, que no sé qué, tatatín, patatán, todo eso se hizo, pero de todas maneras, llevaba a la práctica, la situación era muy distinta. Ahí fue cuando vi que una cosa es lo que tú ves en la universidad, otra cosa es lo que En la realmente vida. en la vida y en la práctica funciona. Entonces, ¿qué pasó? Ok, yo inicié el proceso, a los 2 meses ya tenía montado un local hermosísimo en un centro comercial. Gran paso para iniciar, ¿no? O sea, porque hay muchas personitas que de pronto tienen una oportunidad de iniciar desde la casa, o sea, que a pequeños pasitos y luego si van viendo pasarse un centro comercial y tú pasaste de una vez de una decisión a ¡pum! A algo grande. Yo hice mi local, aunque era muy pequeñito porque eso era una esquina pequeña, pero yo lo hice a mi gusto, a mi forma, como yo lo quería. Le mandé a poner el techo que yo quería, le mandé a poner las paredes que yo quería, todo como yo quería. Entonces a él invertí mucho dinero. Primer gran error, yo no podía haber hecho eso cuando yo estaba iniciando, porque le invertí mucho dinero a la parte física. Bueno, por ahí empecé. Después, no solamente eso, tenía letreros, las bolsas, porque como yo quería que algo fuera muy bonito, entonces yo decía, yo quiero que tenga unas bolsas muy bonitas. En eso invertí mucho dinero, En las que no se recuperó, obviamente, hablando de la parte económica. Entonces, yo hice muchas pequeñas inversiones que no eran malas inversiones porque eran para el negocio, o sea, ese dinero era para el negocio, pero que no debía haberlo hecho en ese momento. Debiste, digo yo. O sea, nadie o sea, lo que pasa es que, o sea, en el momento, obviamente yo pongo mi cerreta y digo, yo no debía haber hecho eso, hubiera hecho esto y esto y esto, pero fue lo que hice en el momento, fue las decisiones que yo tomé en el momento. Lo que llevó a que, aunque el negocio era muy bonito y todo, pero yo no calculé una cosa, la competencia. Y que mi tipo de negocio era tan pequeño que no podía competir con los gigantes que yo tenía alrededor. Y eso consumió mi negocio. Bueno, y ahí ya llegó otra decisión muy compleja. ¿Yo qué hice? Tenía dos decisiones. O continuaba luchando o cerraba. Tenía que tomar esa decisión. ¿Cuánto tiempo tardaste como, o sea, emprendiste? ¿Cuánto tiempo un año y medio. Sostuviste el negocio? Un año y medio. ¿Y en ese año y medio no viste? No, yo lo básico era para los servicios y el arriendo, porque estaba en un centro comercial, yo tenía que responder por todo eso. Que además un arriendo en un centro más comercial. Proveedores. Claro, es carísimo. Y sin embargo yo lo hacía, pero luego, ¿qué pasó? Ya no me estaba dando, yo ya tenía que tener otro trabajo adicional para poder sostener el arriendo. Y no solamente eso, entonces, porque adicional eso ya fue también mis gastos personales, o sea, me arriendo de mi casa, más el arriendo del local, más los gastos, o sea, pagaba todo doble. Entonces, ¿qué sucedió? Yo dije, ok, tengo dos opciones, o cierro el local y acabo con esa vaina, o continúo luchando. Pero es que no solamente ahí estaba también el esfuerzo mío, estaba la esperanza de mi familia, lo que ellos creían en mí, lo que ellos me habían ayudado, lo que ellos me habían aportado, el dinero que debía, que no era poquito, que era mucho dinero. Entonces decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, tenía otra solución. ¿Qué hago? Bajo esos tarros que tenía ahí y cambio de negocio. ¿Quién dijo? Adivinen qué hice. Otra decisión, agarré otro crédito. Ay, Dios mío.
Otro crédito, otro crédito, y por eso rayé mi tarjeta de crédito. O sea, ya era más deudas para encima. Tras de lo que se traía, más deuda. más deudas. Pero tenía que poner otro negocio. Ya tenía el local montado, porque mi local era hermoso, lo que sea, pero yo iba bien orgullosa del local. Era precioso. Y yo decía, ok. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré, conseguí, ya dije yo, carteras y ropa mujer. Eso es lo que le gusta. Eso no, que las mujeres somos, mejor dicho, es un... Y entonces, Pues se me metí en otra deuda, agarré todo eso, pero obvio, en temporada me fue bien, ¿cierto? Pero llegó febrero, llegó marzo. para abajo. Entonces, lo que yo había hecho en diciembre, la plata que yo tenía de diciembre, se fue toda, sosteniendo esos 2 meses. Llegó abril, tenía que tomar otra decisión muy difícil. Pero en esa época, pues yo ya, digamos que tenía 2 trabajos. Tenía 2 trabajos. Tenía el de la tienda y tenía otro trabajo adicional. Entonces, qué berraquita. Yo dije, ok, ahora tengo que tomar una decisión. Yo estoy trabajando en otro trabajo, me tengo que buscarme otro trabajo para poder sostener este local. Yo lo que yo dije, definitivamente llegó el momento de cerrar. Me dolió mucho y lloré cuando yo dije, Dios mío, esta va a ser la última vez que yo voy a abrir este local. Eso fue muy duro. Fue una decisión dura, es decir, cerrar. Cerrar, acabar con todo. Prácticamente la mercancía se perdió, el local se perdió, todo se perdió. Y me quedé con todas las deudas. Entonces fueron muchas decisiones, muchas pequeñas malas decisiones que fue creciendo a un problema muy, muy, muy grande, pero que también me enseñó un montón. Eso te iba a preguntar. ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión de haber emprendido, de haber tomado todas esas decisiones de ahí para adelante? No, y tampoco me arrepiento de todo el dinero que ando debiendo, porque hoy en día todo lo estoy debiendo, lo ando pagando, ahí ando, trabajo y trabajo para pagar esa plata. Pero, amiga, pero yo no me arrepiento ni un solo día de yo haber dicho, oye, monté eso, hice eso, porque fue mi orgullo y sigue siendo mi orgullo. A pesar de que hubiera quedado totalmente en la quiebra, que esté debiendo esta vida y la que le sigue, o sea, fue mi orgullo decir, o sea, fue lo que lo tuve como yo quería, pero que yo digo, ok, no me funcionó, me endeudé, lo que sea, pero yo digo, eso es algo que yo en algún momento pienso volver a hacer. ¿Cómo? Emprender. No sé. Pero es que también tiene que ver, o sea, son muchas cosas, porque incluso la ciudad, Ibagué, o sea, nosotros vivimos en Ibagué, Ibagué es una ciudad que tiene cosas muy bonitas, porque es una ciudad que yo quiero, que es mi tierra, pero sinceramente, sea un honesto. Ibagué para trabajar, Ibagué para emprender, no sirve. Ibagué es muy buen vividero, excelente, el mejor de todos. Esto es una maravilla. Pero usted aquí como tal, para decir, para usted decir, va a poner un negocio y que un negocio voy a vivir y que no sé qué, la verdad es muy, muy duro, porque hagan de cuenta que pueblo chiquito, infierno grande. Bueno, yo tengo una pregunta. Amiga, ¿qué aprendiste después de haber tomado esa decisión? ¿Qué aprendiste después de tomar la decisión de emprender y de tomar las pequeñas decisiones que tomaste después para sostener el negocio y ya cuando tomaste la última decisión que fue cerrar? Creo que arriesgarse es importante, porque si yo no me hubiera arriesgado, entonces nunca hubiera aprendido. No hubiera sabido lo que era hacer todo lo que hice, quedarme sin pelo, estresarme, pero también reconocer que yo puedo hacer mis cosas por mí misma, que yo no necesito un jefe que me anda regañando y cumpliendo el horario todo el tiempo a lo que me estén diciendo. O sea, y eso me dio como que yo decir, o sea, hay otro mundo, hay otra cosa que yo puedo hacer. Y sabes una cosa, también te digo, mi Ale, de pronto que te diste cuenta de esos pequeños errores y mira que tú dices, yo es lo que pienso volver a hacer. No sé cómo, pero lo voy a volver a hacer. No, sí. Pero ya no desde todos los errores pequeñitos que tomaste. Exactamente, creo que eso fue como que, haz de cuenta como que cometí tantos errores, pero que al mismo tiempo yo digo que cometí todo ese montón de errores, pero todos los aprendí. O sea, de todo lo que yo cometí error, yo lo aprendí. Y yo sé que en el futuro cuando vuelva a empezar, obviamente yo digo, o sea, ya tengo una escuela, tengo una experiencia y ya no voy a cometer los errores. Probablemente voy a hacer otros, claramente, otros, tal vez más grandes, a lo mejor y sí. O a lo mejor no, amiga, o a lo mejor o sea, nadie lo sabe, pero yo creo que las cosas cuando se hacen con una intención bonita, tienen que dar su fruto, amiga, o sea, y de pronto tenías que vivir esa experiencia porque lo que viene es tan bonito y tan grande que te necesitabas aprender esos pequeñitos errores para que en el futuro lo tuyo sí, mejor dicho. Eso es muy cierto, porque es que la verdad es que uno
tiene que, o sea, nadie aprende, es algo que es muy cierto, es que nadie aprende en cabeza ajena. Exactamente. Sí o sí uno se tiene que caer y uno se tiene que volver a levantar. Y se vuelve y se cae y vuelve y se levanta. Porque, Eso, sabes que hay una frase que me decía alguien muy especial en mi vida que ya no está presente acá en este mundo, en la tierra, la física. Y era, uno tiene que caer y volver a levantarse. Uno se levanta con más fuerza y con más ganas. Se cae y te levantas con más fuerza y con más ganas. A ver, y ahí, ¿qué, qué cosas pasaron y esa decisión a qué te llevó cuando cerraste? ¿Qué bueno, pasó ahí después? cuando yo cerré, pues obviamente yo ya estaba trabajando, ya había iniciado, digamos que un poquito en este mundo del streaming y esas cosas de los en vivos. Entonces, yo realmente me agarré de ahí. O sea, eso es lo que yo le agradezco enormemente a mi comunidad, que aunque puede ser chiquititas, yo sé lo hermosos y lo valiosos que han sido conmigo. Y todo esto y todo ese proyecto y todas esas cosas, realmente yo las hago es por el apoyo que yo tengo y porque yo sé que esas personitas, esas 5, 10, 20, 30, 50 personitas que están pendientes de mí, ellos están ahí conmigo siempre apoyándome y llevamos años aquí. Divinos. Pues sí, pues apareciera que estoy hablando de 20 años atrás, no, pues 3 añitos. Pero uno lo ve como, I love you. amiga, Pero realmente esa decisión me llevó a tener una mejor vida. En el sentido que me llevó a estar más tranquila, a pesar del montón de deudas que tenía, porque a pesar de las deudas, a pesar de los compromisos, a pesar de eso, pues me dio un crecimiento personal muy grande, me dio mucha humildad de reconocer, decir, ok, hice todo eso, tuve esto, sentí que lo podía hacer, no me funcionó, pero me dejó cosas bonitas, aprendí, me dio la oportunidad, porque yo creo que de otra forma nunca me hubiera dado la oportunidad de llegar a este mundo, porque el estilo de vida que yo tenía antes de negocio, antes de eso, era ir a la empresa, trabajar las 8 horas, ganarme el mínimo, pagar lo que tenemos que pagar. Yo no tenía ningún tipo de ambición, porque tener, no es que no me alcanzaba. Decir, voy a comprar un carro, eso no, porque ¿de dónde como? Voy a tener un negocio, eso no se puede, eso, ¿de dónde como? O sea, haga de cuenta que estaba ¿Puedo tan sacar un tiempito para viajar? No, porque no esto. ¿Tener pasaporte o para qué? O sea, eso yo no lo voy a alcanzar. Eso yo no lo voy a hacer. Eso yo no necesito porque es que nunca va a tener. O sea, yo creo que yo y muchas personas, ya yo tenía eso en mi mente. Ese era el acondicionamiento que yo tenía. O sea, mi mundo era tan cerradito así. Que abriste. Que, obviamente, aunque yo me abrí, estrellé, pero volví, como que yo digo, bueno, no importa, sigamos, continuemos. Pero eso me da a que yo digo hoy en día, a pesar de todo y con todos los problemas que hayan, yo digo, ay, no, sí, tengo mucho para aprender, tengo mucho para ir, o sea, tengo paz, tengo como que yo digo, a pesar de la experiencia, de las deudas y de lo que sea, yo las volvería a pagar. No importa, yo volví y las pago. Qué lindo, amiga. O sea que, conclusión, respecto a lo de mi amiga Ale. Amiga, eres muy valiente. Demasiado valiente. Emprender, y ustedes están a punto de tomar la decisión de decir, ay, ¿será que emprendo? Emprendan. Se van a caer en quiebra, queden en quiebra, y vuelven y levántense. Que de todas maneras, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, lo peor volver a empezar. Otras decisiones, otras cosas. Bueno, a lo que voy es que, miren, Ale tuvo que tomar una decisión muy valiente cuando tuvo que cerrar su negocio. Pero y cuando lo tuve que empezar también. Y cuando lo tuvo que empezar. Porque empezar es quitarte miedos. Ay, no, hombre, no, ese centro comercial. A ver, ustedes se meten en un centro comercial. Eso está muy caro. No, y con la gente que está positiva. Y yo iba a aventar, no, hombre, si yo me voy para el centro comercial y mandé a hacer lo que a mí me dio la gana. Bueno. Como yo lo quería, como yo lo imaginaba. ¿Era buena decisión? No. ¿Las decisiones que yo tomé en el momento? Sí. ¿Le funcionaron? No. ¿Las volvería a tomar? Sí. Pero te digo una cosa, es que, exactamente, amiga, lo que pasa es que, ¿qué? No, o sea, lo que digo es que realmente a veces las decisiones difíciles y que en el momento parecen el caos y el final. Oye, yo me acuerdo que a mí se me estaba cayendo el pelo, o sea, a mí me cayó el pelo, yo tuve que buscar ayuda porque yo ya o sea, es que se nos está haciendo más, o sea, en el momento en que yo estaba allá, me estaba quedando sin pelo, el estrés, el dolor de aquí hasta aquí, de ver cómo podía pagar el arriendo, que no tenía para pagar el servicio de la luz, que ya tenía que pagar el arriendo y a los 15 días ya venía el otro recibo para encima. Duro. Que tenía que pagar proveedores.
Esa era una cosa absurda, No, loca. la verdad, Y así yo he estuve aprendido como con 2 cosas años chiquiticas, pero nunca he sido, nunca, y he soñado, y me encantan las ventas, y me encanta todo eso, pero no lo he hecho. Bueno, en fin, a lo que voy es que esas decisiones que parecen muy difíciles y que parecen que son un final, Nunca son un final. Ninguna decisión es un final. Porque después de la decisión siempre vas a tener que tomar otra, y otra, y otra, y ahí vas. O sea, creo total. que el camino se construye a base de decisiones que tomas. Y que hay que seguir, hay que continuar, caerse y seguir, esa es la vida. Caerse y seguir, caerse y seguir, caerse y seguir, continuar, continuar. No hay otra. Bueno, Exactamente. en nuestra Pero la verdad, valió la pena mucho. mi patica, nena. Ay, Dios mío, estos 30 sí me dan duro. Oh, Esto que vale la pena mucho. ay, Es difícil, sí. Se llora también, pero la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Está muy increíble. La verdad, yo he estado debajo, o sea, he estado como en los dos puestos. En toda esa locura en la que es emprender, tener negocios, ser tu propio jefe y querer comerte el mundo, o en la de estar, porque es que ves cuando estaba en la universidad, ves que en la universidad, y ¿para qué quieres estudiar? ¿Qué esperas de la carrera? ¿Ven? Es como ese tipo de preguntas. Yo me acuerdo que todos respondían, es que quiero tener mi propio negocio, es que quiero tener mi propio negocio. Y yo pensaba, yo no quiero tener, o sea, en mi mente, cansada en la universidad, yo decía, no, es que yo quiero trabajar en una empresa, o sea, ¿para qué yo me voy a estresar teniendo negocios y esas cosas? yo antes también tenía un Yo decía, pensamiento. no, pues yo mejor me quedo en la empresa, pase lo que pase, me tienen que pagar, vendan o no vendan, me tienen que pagar. Pase lo que pase, me tienen que pagar. Eso es lo que yo pensaba. Pero a medida que van pasando el tiempo y van pasando los años, uno va abriendo su mundo y va entendiendo y va comprendiendo, y como que se va haciendo a la idea de que uno también es merecedor y uno también puede construir y hacer cosas, pero todo a partir de las ideas que uno tome. De las decisiones valientes que se tomen. Eso de tomar decisiones. Lo más difícil yo creo que es empezar, dar ese primer paso. Aquí también tomamos una decisión difícil. No creas que Claro. decidir tú y yo arriesgarnos y tomar la decisión de hacer este podcast también fue una decisión difícil. Este proyecto es una decisión en la que le hemos invertido tiempo, dinero, y hemos trabajado con lo que tenemos. Es una decisión que tomamos y que decimos, vamos a trabajar y vamos a hacer. Sabemos que antes de un año, pero que vamos a hacer por un año. El compromiso que tenemos, decimos, lo vamos a hacer. Y si Dios quiere y nos ayuda, aquí estaremos. Ya es nuestro 5.º episodio. ¡Sí! En la mitad de la primera temporada. Sí, exactamente. Y pues, felices. Bueno, ahora, volvamos a ti. Cuéntanos, ¿qué piensas de las decisiones? ¿Qué pienso de las decisiones que son necesarias? Que hay que tomarlas, que no podemos quedarnos ahí esperando mucho tiempo en tomar una decisión, que al final del día esa decisión, como lo decía ahora, difícil y caos y llena de final que tú piensas trae más cosas, de pronto más maravillosas, de pronto te traen un mejor lugar, una mejor versión de ti, te descubres tú, me gusta esto, soy buena en esto, soy buena en esto, o sea, tomar decisiones es parte de la vida y nada, hay que tomarlas y... Hay otra cosa, y es que a veces la vida nos pone en situaciones muy difíciles, que a veces porque uno no quiere tomar una decisión que tiene que tomar, y la vida te obliga a sí tomarla, o sí a tomar la decisión. Básicamente te lanza. Mira, por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, que éramos niños chiquitos, mi mamá y mi papá vivían por allá en una vereda, ¿verdad? Somos una vereda. Mi mamá siempre tenía como que, ¿qué voy a hacer yo con 3 niños? No, mi papá trabajaba para la comidita, pero pues ajá, muy pobres, muy humildes económicamente. No teníamos una casa, no teníamos nada. Muy pobres, muy, muy pobres. Y mi mamá creó sus hijos realmente con muchas necesidades. Lo que pasa es que nosotros éramos niños y no calculábamos lo pobres que éramos. Yo la verdad me vine a dar cuenta que era pobre cuando llegué a vivir aquí. Antes de eso yo no sabía que yo era pobre. Después les cuento la historia. Pero es verdad.
Qué lindo, Cuando, que cuando mi mamá llegó a la época de la violencia en Colombia, que fue una época muy difícil, por el año del, del 2000 al 2004, del año para el 2000-2004, que fue una época muy dura, muy, muy compleja. A mi familia fue amenazada, tenía que irse de las tierras. Mi mamá siempre pensaba que ella no era capaz de sobrevivir fuera de esas tierras porque tenía 3 niños chiquitos, ya que iba a ser con 3 niños chiquitos. Y la vida la obligó, la sacó prácticamente a patadas. Prácticamente si no te vas, te mueres aquí mismo. Pues mamá quiso sacar a sus muchachitos e irse para el pueblo, como muchas familias en la época de la violencia en Colombia. Muchos vivimos eso. Volviendo al tema de la decisión, entonces creo yo que a veces uno renega mucho de las situaciones de las situaciones que le toca en la vida. Tú renegas tanto y te enojas tanto y te enojas con Dios, te enojas con la vida y te molestas, pero usted no sabe por qué tuvo que tomar esa decisión. Entonces, usted no la tuvo que tomar, la vida la tomó por usted. Te obligó a salirte, te obligó a renunciar, te echaron, te quedaste sin familia, te pusieron los cachos y un montón de situaciones muy complejas que puede vivir una persona. Pero usted tuvo que pasar por eso porque a lo mejor tuvo que tomar una decisión en su momento y usted no la quiso tomar. A lo mejor mamá tenía sus niños, ya sabía que no había cómo estudiar ni cómo nada. Ella tuvo tanto miedo que ella decía, ¿qué voy a hacer? Que la vida la obligó de algún modo. Obviamente, son unas situaciones muy complejas, son guerras y cosas que nadie debería vivir. Pero muchas veces, incluso hasta en los temas sentimentales, dicen como que, ay, no, es que esta mujer, no, es que ese hombre me traicionó, me puso los cachos, pero la realidad es que desde hace mucho tiempo usted tenía que haber tomado una decisión y usted no la tomó, usted esperó hasta que toda esa situación pasara. Y es muy complejo. sí, es tristemente muy complejo tomar decisiones porque por el miedo, ¿no? O sea, ahí juega un papel muy importante. Yo creo que el más importante, el miedo. El miedo. Pero, ay, miren, le escuché a una persona alguna vez en la vida que me caía mal, pero mal. Pero me dejó un gran consejo. Usted deje el miedo debajo de la almohada cuando se levanta. Ahí deje el miedo y tome decisiones. Tome decisiones. Tome decisiones. Aunque depende a qué se refiere con el miedo. Pues amiga, o sea... Porque es que el miedo también es necesario para la supervivencia. Pero por el miedo se pierde, lo que hablamos la vez pasada, por el miedo se pierde oportunidades, por el miedo se pierde depende todo. O sea, que tiene miedo. Ejemplo, yo tengo miedo a las motos. No, yo le estoy diciendo no, pero es que es diferente ese tema del miedo. O sea, yo digo, deje el miedo debajo de la almohada, por ejemplo, si usted va a salir a vender, salga y venda. Entonces no es el miedo, esa es la pena. A mí, Luz Adriana, el miedo te quita oportunidades. El miedo a la soledad te hace estar con una pareja. El miedo a la pena te deja de mostrarte en redes y pierdes una oportunidad. El miedo, eso es dejar el miedo debajo de la almohada. Para mí, Luz Adriana. ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa es la pena, pero el miedo sí tiene que ver. Para mí juega un papel muy importante. Si yo hubiese tenido miedo de decirte, ay, qué pena, ay, que yo no sé qué, me pierdo esa oportunidad y quién sabe qué hubiese pasado. Eso es miedo. Y yo no, yo dejé el miedo debajo de mi almohada cuando me levanté ese día y me vine decidida a hacer acá esto. Así es. Pero usted nunca ha tenido miedo, yo nunca la he sentido como una persona miedosa. Hay gente que se les nota el miedo, pero usted no es una persona miedosa. Amiga, ¿cómo que no? No. La miedosa, la que no es miedosa es usted. No. Usted no es miedosa, yo sí soy miedosa, pero aún así me levanto y digo, hijo de pucha. ¿Pero usted es miedosa qué? ¿Ah? ¿Usted no es miedosa? ¿Cómo que no es miedosa? No. ¿Por qué? Porque mire, las personas que son miedosas son las personas que son totalmente introvertidas y no toman riesgo absolutamente a nada. Hay personas que siguen muy llenas de miedo y de temores. Ve, por ejemplo, mi amiga la que te presenté el otro día. Sí. Ella es una mujer muy llena de miedos. Ay, pero tiene una humildad esa mujer. No, no es que uno la ve y dice qué humildad la de esta niña. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Total. Eso no, y no es malo. Son simplemente personalidades. Usted no es una mujer llena de miedos. Nunca lo ha sido. Porque dése cuenta, o sea, yo siento que a veces uno tiene una mala percepción de lo que puede ser uno mismo. Usted fue una mujer que le ha tocado una vida muy compleja, muy difícil, se enfrentó a la vida desde muy jovencita. Nunca tuvo miedo, si no estuviera aquí. Usted fue valiente en irse para otra ciudad, a abrirse un futuro. Lo hizo. Usted fue valiente, que usted agarró y dijo, metió en una empresa
que no tenía ningún reconocimiento, para echarla para adelante. Fue y vendió aquí y allá donde podía. Una historia que, mejor dicho. Por eso agarró una moto para andar por todo Medellín, que no es fácil andar por allá en moto, y sin saber. Y renuncié. Esa fue una decisión difícil, renunciar a un trabajo que le había metido, no sé si un error, pero les voy a botar un facto. Yo alguna vez en mi vida, hace un tiempo, mucho tiempo, tuve un trabajo y yo me enamoré de ese trabajo, me enamoré de ese proyecto, un montón. Metí todo, di todo de mí, me olvidé de mí por ese proyecto, por ese trabajo. No me arrepiento porque ahí, tomando la decisión de meterle al 100 a ese trabajo, me conocí, me probé. ¿Cómo me probé? Bueno, de infinidad de maneras que yo dije, wow. Y yo creo que eso me dio menos miedo de volver a empezar, probarme en ese lugar. Pero por cuestiones de la vida que no me parecieron, un día tuve que tomar una decisión muy difícil y fue renunciar a ese trabajo que amaba, a ese sueño, porque lo hice mi sueño. Pero entonces pasaron una infinidad de cosas y Dios nunca me desamparó. Y les voy a decir una cosa, un día luché por los sueños de otras personas, un día trabajé para alguien y luché por los sueños de alguien. Y si me toca con humildad volver a trabajar para alguien y luchar, lo haré, lo haré. Pero por eso hoy en día estoy aquí luchando por lo mío. Por eso hoy en día estoy metiendo mi 100 en este proyecto, porque es de nosotras. Y si alguna vez yo le trabajé a alguien y le metí su 100 para ayudarlo a crecer, hoy estoy aquí metiendo mi 100 en lo de nosotros. Entonces, usted, facto, perdón, pero es que me emociono hablando. Tranquila. Si usted tiene ganas de emprender, y yo sé que a lo largo de su vida, usted ha trabajado para alguien y ha metido el 100, el rabo, como lo dicen por ahí, lo metió mucho, mucho, mucho. Usted tiene ganas de emprender, emprenda y meta ese 100, porque usted ya lo hizo una vez por los sueños de los demás. Ahora hágalo por sus sueños. Meta ese 100 por lo suyo. Trabaje con fuerza, porque usted ya lo hizo por los demás. Y créame que muchas veces los demás no le van a valorar a usted eso. No se lo valoran. No, la verdad es que no. Tristemente no es así. Entonces, ¿qué haga usted? Luche por eso, porque usted ya lo hizo una vez y lo puede hacer la segunda vez y lo puede hacer mejor. Lo digo desde el amor y lo digo desde el aprendizaje tan bonito que tuve. Creo que, ¿sabes que la palabra miedo a mí me causa mucho conflicto? Me quedé con esa palabra mente. ¿Qué, amiga? La palabra miedo me causa mucho conflicto. Creo que está mal usada. Mal usada. Creo yo que la palabra está mal usada. Porque es que yo pienso que el miedo es necesario. El miedo es lo que nos mantiene con vida. Porque si no, imagínate, si no tuviéramos miedo a nada, ya estuviéramos todos. Creo que más que todo es como la fuerza de voluntad. Porque a veces uno puede que usted diga, hay gente que puede que no tenga miedo, pero no tiene fuerza de voluntad para hacer algo. ¿Sí me entiende? Porque es que uno realmente, ejemplo, decir, voy a perder el miedo y le voy a hablar a tal persona. ¿Tú por qué le vas a tener miedo a hablarle a una persona? Eso no es miedo. Eso puede ser de pronto falta de seguridad, puede ser, no sé. Pero creo que no es miedo, sino de pronto fuerza de voluntad, como decir, yo lo quiero hacer y yo lo puedo hacer. O sea, como esa resolución. O sea, más bien como que no es tanto, aunque está muy bien dicha la palabra, es un gran consejo, deja el temor, las inseguridades en tu almohada, pero es más bien agarra tu fuerza de voluntad y di, o sea, llénate de esa fuerza, de esa voluntad, es decir, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, si lo he hecho con lo que sea Adriana, si lo ha hecho una vez, lo ha hecho 2 veces por otros que le pagan, porque le pagan, porque es su amigo, porque es su familia, por el motivo que usted quiera, porque no lo hace uno por uno mismo o por lo que uno quiere, ¿cierto? Sí. Eso es verdad. O sea, le aplaudo a la gente a la que toma la gente que tiene la fuerza de voluntad de tomar esa decisión, luchar por eso que quiere. No, pues genial, es increíble. Y si te caes, si te vuelves y te paras, si vuelves e inicias, o sea, eso es lo de menos. Nadie dijo que fracasar era la pérdida. No, la pérdida es cuando tú fracasas y te quedas ahí hundido en la miseria. Eso sí. Y no intentas, no sigues intentando. Ajá. No sigues intentando. Y a veces a veces algo importante que digo es que
Ay, Dios mío, o sea, últimamente he escuchado muchas cosas de que el lenguaje de hablarse uno no ve los milagros que están pasando todo el tiempo. Es verdad, en todo el momento. Hay muchas personas que tienen, uno tiene que valorar las cosas que tiene, uno sea como sea, muchas personas tal vez no tienen una casa, muchas personas también no tienen nevera en la comida, nevera, comida en la nevera, muchas personas están sufriendo, están lidiando con una enfermedad, muchas personas están en un hospital, muchas personas están enterrando a un familiar y uno se queja y desagradece las cosas lindas que uno tiene y maravillosas, como una casa, una comidita caliente, a sus papás, a sus hermanos, una llamada, tantas cosas de verdad que uno no valora y que de verdad hay otras personas que, Dios mío, entonces sí están sufriendo cosas demasiado difíciles y demasiado pruebas, demasiado que uno las ve. Obviamente todos pasamos procesos y cosas difíciles, pero hay gente que le toca más duro. Hay gente que le toca más duro. A todos nos toca duro, pero hay gente que le tocan unas pruebas, Dios mío. Son las decisiones, porque uno no sabe qué decisiones tuvo que haber tomado esa persona o qué decisiones tomó, uno no sabe. O sea, todos tenemos un proceso bien difícil y bien diferente. Pero lo bueno es que creo que la enseñanza de todo esto es que las decisiones son importantes y la fuerza de voluntad son las que te llevan a tomar las decisiones. Llénate de la fuerza de voluntad de decir, yo voy a hacer tal cosa, o sea, y es mi voluntad hacer esto, hacerlo así, luchar por esto. Eso creo que es lo más importante. Y cuando en algún momento te sientas que no tienes esa energía, que no quieres, que no sabes por dónde, también es uno volverse a sentar y realmente uno volver a evaluar si lo que estoy trabajando en este momento es, o sea, todavía sigue siendo mi sueño o ya no lo es. Y si ya no lo es, también está bien decir, tomar otra decisión y cambiar de proyecto. No tiene nada de malo cambiar en el camino. Total. De camino, sí, cambiar de camino no está mal, no está mal. No, o sea, si yo tengo este proyecto en mi vida y yo tenía, voy a hacer esto y esto y esto, pero resulta que en mitad de camino me doy cuenta que no es lo que yo pensaba o simplemente... No es lo que ya no me vibro con eso, ya no quiero eso. Ajá, entonces lo cambio, no tiene tampoco nada de malo, creo que eso es lo importante. El mundo es tan grande y hay tantas oportunidades, pero a veces nosotros nos condicionamos y nos encerramos en una burbuja donde nos llenamos como una comodidad. Y si volvemos otra vez al cuento de la rana, pero ya les conté. Y lo importante es hacer como realmente seguir, continuar. Hay tantas historias, tantas cosas que podemos llegar a hablar para contar, pero creo que lo importante es eso, chicos, quédense con eso, que lo que ustedes quieran hacer, háganlo, que y si no funciona, no importa, vuelven y lo hacen, vuelven y empiezan. Total. Yo digo que las decisiones son muy importantes y pues esa es la vida, tomar decisiones, continuar, equivocarse, levantarse y al final es tu vida, no es la vida de los demás. Tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer, no tienes que complacer a los demás. No, claro que no. O sea, sino que es que muchas veces... Claramente que tampoco puedes pasar por encima de los demás, no, ojo con eso, o sea, no exageren. No, sí, está claro. O sea, desde que uno no le haga daño a nadie, sí. Desde que usted no le haga daño a nadie ni nada, se puede tomar sus decisiones de su propia vida y vivirla como le dé la regalada gana. Exactamente. Y hacer no sé qué con ganas de hacer las cosas. Jamás pasando por encima de nadie, pilas. Eso también se devuelve a poder vencer. Total. Que la libertad de uno la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Así que, cuidado. Total. Creo que me dejó mucho mensaje este episodio, fue muy lindo, muy hermoso, muy precioso. Chicos, ya dejen el miedo, llénense de fuerza de voluntad, tomen decisiones, sigan adelante, piensen mucho, aprendan inglés. No, mentiras. Aprendan inglés, aprendan Excel. Sí, también importantísimo el Excel. Importante. Ajá, sí. Bueno, chicos, este fue podcast de Ale y Adi. Ale te hace pensar, Adri te hace reír y juntas te hacen sentir. Ay, chicos, muchas gracias por la compañía, que les pague, espero lo hayan visto completo. Si lo dejaron completo, por favor, digan aquí, lo vimos completo. Nos vemos el viernes, si Dios nos lo permite. No, eso sale el viernes. Sí.
Ah, el otro viernes. El otro viernes, sí, el Perdón. otro viernes. Yo es que, pero que esto es el viernes. Ah, no, es el otro viernes. Perdón. Nos vemos. Dios Ahí me los les pico bendiga. abrazos. Chao. Se les quiere mucho. Muchas gracias por tanto. Ya.